Cuando se piensa en la filosofía desde un criterio de utilidad mediado por lo que se considera productivo según la razón utilitaria del capitalismo, se suele afirmar que la filosofía no tiene utilidad, no tiene un sentido práctico, ni tiene una aplicación como por ejemplo la ciencia, como por ejemplo las matemáticas, que se aplican directamente al proceso de producción industrial, de desarrollo tecnológico. Sin embargo, la filosofía tiene un plano práctico, tiene una utilidad enorme que no se reduce a la superficialidad del concepto de productividad capitalista, sino que se refiere a una utilidad que implica la aplicación de los conceptos de diferentes filosofías, particularmente de la ética, de la filosofía social y política, de corrientes como el existencialismo y la ontología, que fueron formuladas por autores tan diversos como los estoicos romanos, Epicteto, Séneca y el emperador Marco Aurelio, como los existencialistas franceses del siglo XX, Sartre y Albert Camus, como Martin Heidegger en Ser y Tiempo, con su concepto de autenticidad e inautenticidad frente a la vida y frente a la muerte, conceptos como la intencionalidad de la conciencia en la fenomenología de Husserl, conceptos como el de totalidad y alteridad en la ética de Levinas, conceptos como el de la praxis política, la praxis práctico-crítica de la que habla el joven Marx en las tesis sobre Feuerbach, y la necesidad de utilizar el conocimiento que describe el ciclo del capital, que describe la plusvalía como forma de explotación de los proletarios, de los asalariados, la transformación de valor en precio en un mercado regulado por la competencia entre capitales, el uso destructivo de la ciencia y la tecnología, las dinámicas ideológicas que se levantan y políticas sobre el modo de producción capitalista, y utilizar ese conocimiento para fundamentar una acción política de transformación de esas contradicciones que se identifican mediante un análisis de la economía capitalista. Todos estos filósofos en diversos campos, el existencialismo, la ontología, la filosofía social y política, la ética, la moral, en Kant, por ejemplo, tienen un sentido práctico en tanto que no son reflexiones abstractas. No es que Kant escribiera Fundamentación de la metafísica de las costumbres para que se abordara su obra desde un ejercicio puramente escolar, académico, de análisis del discurso, de memorización, sino que Kant pensó la fundamentación de la metafísica de las costumbres como una elaboración de ese concepto de la razón práctica que vislumbra por primera vez cuando en la dialéctica trascendental, en la crítica de la razón pura, está examinando el problema de la libertad y del determinismo causal. Lo ideó para que se aplicara en la vida cotidiana de las personas. Los estoicos romanos, por ejemplo Epicteto en el Enquiridion, donde nos dice que hay cosas que están fuera de nuestro control y cosas que están bajo nuestro control. La razón nos debe permitir distinguir entre qué cosas están fuera de nuestro control, como la muerte, la vejez, los diferentes sucesos que no controlamos, y aprender que cosas como la muerte, la enfermedad, la vejez no son malas, sino lo que es malo es la reacción que tiene el individuo que tiene estas experiencias frente a esos acontecimientos ineludibles que están fuera de su control. Por lo tanto, en el Enquiridion, Epicteto nos da herramientas para aplicar la razón a nuestra vida cotidiana, lo que llamaba Aristóteles la frónesis, la sabiduría que implica llevar la razón al ámbito de nuestra existencia diaria, para discernir entre qué cosas están bajo nuestro control y cuáles no, para actuar de acuerdo a una razón que regule nuestras pasiones, nuestros sufrimientos y nos permita ser imperturbables. Enquiridion es una obra, por tanto, escrita, pensada con la intención de aplicarse directamente en el ámbito de la vida cotidiana. Cuando Epicteto nos dice en el Enquiridion que así como cuando se rompe un jarrón debemos repetirnos, es tan solo un jarrón, cuando se rompa no me voy a perturbar. Cuando besemos a nuestro hijo, a nuestra esposa, debemos repetirnos, estoy besando a seres humanos de manera que cuando mueran no me voy a perturbar. El Enquiridion es un manual para vivir. Epicteto escribe, la persona ignorante culpa a todo el mundo de las cosas malas que le suceden. La persona que se está comenzando a instruir se culpa a sí mismo, ya no culpa a los demás de las cosas malas que le ocurren. Y el sabio, el que está perfectamente instruido, ya no culpa a los demás, ya no se culpa a sí mismo, ya no culpa
porque ha aprendido a diferenciar qué cosas están fuera de su control y cuáles están bajo su control. Todos nos vamos a morir, nuestros seres queridos también van a morir. No podemos controlar ni evitar las circunstancias de la muerte o cuándo mueran nuestros seres queridos o incluso nosotros. Lo único que está bajo nuestro control es no perturbarnos frente al hecho inevitable de la muerte. Marco Aurelio, el emperador romano, en sus meditaciones ofrece increíbles reflexiones sobre la muerte, sobre cómo lidiar con las personas, sobre las pasiones. Lo mismo Séneca sobre la brevedad de la vida, sobre la ira, distintos textos y cartas que escribió teniendo en mente una idea de la filosofía no como un saber abstracto, sino como un saber que tiene una utilidad que define nuestra forma de ser en el mundo, nuestro modo de relacionarnos con los otros, nuestro modo de regular nuestras pasiones, de experimentar el sufrimiento, de darle sentido a la realidad y a las experiencias que tenemos, esa intencionalidad de la que habla Husserl en la concepción fenomenológica de la conciencia. Nosotros no somos seres únicamente materiales, sino somos seres de significado simbólico porque tenemos lenguaje. El lenguaje es la casa del ser, como dice Heidegger, citando al poeta alemán Hölderlin. Y Husserl, en su noción de conciencia como intencionalidad, nos da herramientas para entender que nosotros nos relacionamos con el mundo que nos rodea con una intencionalidad que es de sentido, de búsqueda, de justificación simbólica y no solamente una relación inmediata materialista en el sentido peyorativo, cientificista, positivista, incluso completamente sensible de la experiencia física del cuerpo. No, es una experiencia trascendente, es una experiencia de interpretación mediante el lenguaje, y eso por lo tanto hace que la utilidad de la filosofía esté en ese ámbito existencial, en ese ámbito ético, en ese ámbito incluso de acción política y social. Cuando uno lee autores como Nietzsche, por ejemplo, en El Anticristo, en La Gaya Ciencia, en Así habló Zaratustra, en Humano demasiado humano, Más allá del bien y del mal, no son obras que fueron escritas como ejercicios abstractos de conceptualización o incluso literarios, porque Nietzsche fue un gran escritor, uno de los más grandes en la historia de la filosofía sin duda. No son ejercicios vanos en prosa poética, ni son aforismos controversiales que uno lee simplemente para sorprenderse en el momento mientras lo recuerda y después lo olvida, ni mucho menos fueron escritos para someterse a un ejercicio académico que enajene al estudiante de la filosofía como forma de vida, sino que Nietzsche tuvo la intención de escribir para que las personas que lo leyeran pudieran emprender esa transformación del hombre al Übermensch, que en el Así habló Zaratustra describe con la metáfora del camello, que pasa a ser el león que se rebela contra los valores imperantes y luego termina siendo el niño creador de nuevos valores. Nietzsche tenía la intención explícita de que mediante su pensamiento se llevara a cabo una acción transformadora dentro del individuo que es capaz de construir sus propios valores morales como el niño creador y por lo tanto supera la condición del hombre y alcanza la cima del Übermensch. Si uno lee el mito de Sísifo de Albert Camus, no es para que uno reflexione abstractamente sobre el suicidio, sobre el absurdo de la existencia, sobre la falta de sentido de la vida, sino que es un texto que fue escrito para que uno lo utilice para tomar una decisión y tener una postura frente a lo que Camus considera el problema fundamental de la filosofía, que es si decidimos seguir viviendo o si optamos por el suicidio. Lo mismo Sartre, Cioran, incluso Heidegger en Ser y Tiempo, son obras hechas para vivirse. A pesar de que Heidegger es más un pensador al estilo de Hegel, conceptos densos, esos conceptos tienen una utilidad, tienen un sentido práctico. Y con la filosofía social y política el sentido ni siquiera debe señalarse porque es explícito. En el caso del marxismo, uno no lee el Capital solamente para repetir la teoría del valor, repetir el ciclo del capital, repetir el valor de uso, el valor de cambio, repetir el trabajo indiferenciado abstractamente humano como fuente generadora del valor, repetir el fetichismo de la mercancía, sino que la finalidad de todo ese proceso de análisis y de comprensión del modo de producción capitalista tiene una finalidad práctica, dar al traste con esa sociedad de la explotación del hombre por el hombre. Entonces la utilidad de la filosofía es gigantesca y porque es un campo del saber tan rico, casi inagotable, hay tantos autores desde la ética
muy política y metafísica de Platón, pasando por la ética nicómaco de Aristóteles, pasando por la ética estoica, por la ética de Epicuro, de los cirenaicos, hasta llegar a la ética de Levinas o la ética del marxismo, la ética de la filosofía de la liberación, incluso la ética que se deriva del existencialismo como un humanismo, la filosofía en la ética, en la política, en su expresión de estudio de lo social, tiene elementos que están hechos para aplicarse en la vida cotidiana y representan una alternativa frente a la religión, frente a la psicología y frente a la psiquiatría. La filosofía lleva 2500 años en su tradición occidental reflexionando sobre el sufrimiento, la muerte, las pasiones, la condición humana, social, política, histórica, solipsista, existencial, en todos los diversos ámbitos en los que somos en el mundo, todos los diversos ámbitos del Dasein que llama Heidegger. Por lo tanto, la filosofía es el campo del saber por excelencia que debería tener prioridad a la hora de ayudar a las personas a enfrentarse a las distintas adversidades, obstáculos, decepciones, conflictos que acompañan la existencia humana.